Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. En bones mans, amb Carles Aguilar. La divulgació en salut i qualitat de vida, amb els millors especialistes i a l'abast de tothom. Bien, estamos en marcha y hoy, en unos instantes, nos reencontramos de nuevo aquí en el estudio con el doctor Pablo Moreno Llorente. El doctor Pablo Moreno Llorente es el director del Instituto de Cirugía Endocrina aquí en Barcelona. Y hoy vamos a centrar nuestra atención, vamos a conversar con él durante estos próximos minutos sobre las llamadas glándulas paratiroides. A modo de anticipo, a modo de introducción, muy brevemente les diré que la mayoría de la gente tenemos 4 pequeñas glándulas en el cuello, en principio 2 a cada lado, normalmente situadas detrás del tiroides. Estas glándulas son demasiado pequeñas para poder verse o sentirse y no guardan relación alguna en su función con el tiroides. Además, se encargan, y esa es, como luego el doctor nos explicará, su función principal, se encargan de mantener los niveles de calcio en sangre. Cuando estos niveles descienden, las glándulas producen cantidades mayores de la hormona paratiroidea que aumenta el calcio en sangre a través de diversos medios. Pero, ¿qué les puede ocurrir? ¿Pero cómo reaccionan esas glándulas cuando su funcionamiento se altera? ¿Cómo puede repercutir de alguna forma esto en nuestra salud? Pues como les he dicho, todo esto lo comentamos en un instante con nuestro invitado. Bien, tal y como acabo de indicarles, estamos ya en el estudio con el doctor Pablo Moreno Llorente, que también, como les he dicho, como les he recordado, es el director del Instituto de Cirugía Endocrina aquí en Barcelona. Doctor, bienvenido, muy amable. Hola, ¿qué tal? Bien, doctor, hoy vamos a centrar un poco nuestra conversación en relación a unas glándulas que se llaman paratiroides, que están, como su nombre ya sugiere, están relacionadas con el tiroides, con las glándulas tiroides. ¿Por qué se llaman paratiroides? Es una curiosidad. Bueno, eso es un término griego. Sí, el claro. término griego para quiere decir al lado de. Entonces, claro. Al lado del tiroides. Bien, y estas concretamente están detrás del tiroides. Están detrás, al lado, pero por la parte... íntimo contacto. Por la parte posterior. Exactamente. Pero, como podemos sugerir, en íntimo contacto con el tiroides. Glándulas paratiroides en plural, ¿eso quiere decir que hay más de una? Pues sí, habitualmente tenemos 4. A veces puede haber 5 o 6, pero no es lo habitual. Sí. En general tenemos que asumir que, como la gran mayoría, pues 4 Claro. tenemos todos o casi todos. La norma es que tengamos 4 glándulas paratiroides. Efectivamente. Y permíteme la curiosidad, pero ¿por qué hay personas que usted ya nos ha indicado que pueden tener 5 o 6? Pues ¿A qué se debe esto? No lo sabemos, seguramente en algunos casos porque como son glándulas que se forman y que durante el periodo de la formación del embrión tienen un viaje a lo largo desde la zona del cerebro, donde se forman células Sí. Y que viajan hasta el cuello, pues en este viaje pues se pueden quedar algunos restos Sí. o porque algunas veces pues da lugar a una quinta o una sexta, la embriogénesis. Ajá. Pero bueno, esto solo lo sabemos cuando hay una enfermedad de ellas, si no, no lo Si sabemos. no, es indetectable. Efectivamente. ¿Y afecta de alguna forma el hecho que tengamos 4, 5 o 6 glándulas? Si funcionan normalmente, no. No. Pero si enferman, Ajá. puede ser que estén localizadas en un sitio de difícil acceso o puede ser que aún haciendo una cirugía perfecta con intención curativa, Claro. no curemos al paciente porque aún nos queda otra. Bien. Dicho esto, Están al lado anatómicamente, Sí. están en íntimo contacto, pero su función es totalmente distinta. Es curioso. De alguna esto. manera regulan los niveles de calcio que tenemos en nuestro organismo. Nada más. Claro, nada más. Nada más. Aunque se llamen de la misma forma y el nombre sugiera que puede existir una relación muy, muy íntima Pues entre ambas la verdad glándulas. es que la relación que tienen es porque Sí. son glándulas que sufren cuando nosotros operamos al tiroides y por eso es un motivo de comentarlo aquí. Sí. Hay 2 motivos. Una, porque enferman Ajá. y las tenemos que operar, y 2, porque muchas veces sufren el efecto de Claro. la cirugía. Bien, sí, ahora ahora lo hablamos de ello. comentamos. En todo caso, es curioso que estas dos
glándulas o grupos de glándulas que se llaman de manera similar tengan una función totalmente distinta. Absolutamente, sí, es verdad. Misterios de la naturaleza, ¿no? Bueno, claro. Hay muchas cosas que están todas juntas, pero cada una se ocupa cada de una tiene una cosa función distinta. diferente. Bien, ¿qué son las glándulas? Ya lo hemos más o menos explicado. ¿Dónde están? Lo hemos ubicado correctamente. Están en la parte posterior del tiroides. Claro, la función principal, usted ya nos la ha avanzado, es decir, están relacionadas con el calcio, pero ¿qué función cumplen exactamente? Bueno, básicamente, como he dicho, cumplen la función de regular los niveles de calcio en nuestro organismo. Pero, Bien. ¿por qué estamos hablando de ellas? Claro. Porque estamos hablando de una patología muy frecuente, que es el tiroides, que se opera en muchas ocasiones, Sí. y seguro que muchos de nuestros oyentes saben de alguien, o algunos de ellos, por desgracia, que han sido operados del tiroides y que desde entonces están tomando calcio durante un tiempo o Claro. para toda la vida. Porque puede existir un déficit, pregunto, de calcio a partir de esa intervención. Efectivamente. Porque las glándulas paratiroides No funcionan. a partir de ese momento, a partir de esa intervención, no funcionan como deberían. Efectivamente. ¿Y por qué? Pues es muy importante que nuestros oyentes sepan que son 4 glándulas del tamaño de un grano de arroz. Son pequeñísimas. Sí, miden 4 milímetros, 5 como mucho, y pesan 40 miligramos. Es increíble esto, ¿eh? Claro, entonces al quitar un tiroides, que a veces son muy grandes de tamaño, estas pueden quedar alteradas. Sí. Y entonces, aunque nos creamos, la idea es intentar identificarlas si se puede, pero no siempre, pero a veces el hecho de que las veamos y que nos parezca que han quedado muy bien, resulta que luego no tienen por qué funcionar. Mientras que no funcionen ninguna de las 4, tenemos que tomar calcio, pero cuando no funcionan a lo largo de toda la vida, pues tenemos que tomar calcio para toda la vida. Claro, que es otra enfermedad. Sí, lógicamente. En ese momento, digamos, de que se produce la intervención, y entiendo que a veces es inevitable manipular las glándulas paratiroides por la propia intervención en sí misma, ¿no? Efectivamente, a veces el tiroides no lo permite por su estructura, por su consistencia, a veces por su tamaño, y otras veces, pues claro, es que las glándulas paratiroides pueden estar casi incluidas en el tiroides. Piensan que Claro. la arteria y la vena que nutren estas glándulas son muy pequeñitas. Y serán milimétricas, prácticamente. Por debajo del milímetro. Por debajo del claro, milímetro, y entonces, no nos podemos quedar con ellas en la mano, no pasa nada, porque para eso hay 4. Claro. La naturaleza es sabia, Claro. mejor 4, pero está claro que a partir de aquí se genera una enfermedad como consecuencia de una cirugía. Por tanto, y ahora hablaremos, la técnica quirúrgica tiene que ser de una exactitud. Bueno, esto obliga a que el cirujano tenga que ser muy meticuloso y trabajar con mucha finura. Y ya, pues yo desde hace ya años trabajo unas lupas de aumento, de 3 aumentos, para intentar tener un poco más de seguridad cuando tratas con esto. Claro, porque insisto, hablamos de glándulas, como usted nos decía, minúsculas, del tamaño de un grano de arroz, y a nivel de capilares por debajo del milímetro de grosor. Claro, es increíble en el sentido de que aún así se produzcan pocos, no sé si llamarle accidentes, en el caso de intervenciones de este tipo, trabajando con unos tamaños tan pequeños. Claro, y afortunadamente, como son 4 y hay mucha variabilidad, pues de alguna manera, pues esto hace que solamente que quede una nos salva. Claro, aunque supongamos el caso, que se realiza una intervención y lamentablemente una o algunas de esas glándulas quedan afectadas, pregunto, ¿con solo que una funcione, más o menos queda compensado el tema del calcio? Sí, no hay ningún problema. El problema es cuando ya no queda ninguna, pero mientras que haya una, podemos estar tranquilos. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué efectos secundarios padece la persona a la que, a raíz de una intervención de tiroides, sus glándulas paratiroides quedan afectadas? ¿Qué le ocurre a esa persona? Bueno, lo que ocurre es que sus niveles de calcio bajan. ¿Y eso cómo le afecta? Y nosotros, el paciente lo nota, pues porque aparece una serie de hormigueos o calambres en las manos, en los pies, hormigueos alrededor de la boca, incluso puede haber contractura muscular, y esto requiere un tratamiento urgente. Por eso, una de las cosas, cuando hemos comentado qué pasa cuando operamos un tiroides y le quitamos entero, pues hemos hablado de que puede cambiar la voz, hemos hablado de que puede haber una hemorragia, pero también se produce la hipocalcemia, las bajadas de los niveles de calcio en la sangre, importante. Y por eso tenemos que ir a buscar, a medir los niveles de calcio para intentar detectarlo antes de que haya síntomas. ¿Eso se hace justamente después de la intervención? Sí, nosotros lo hacemos a partir del día siguiente, pero también es cierto que tenemos la capacidad de detectar la hormona que producen y que regula el calcio, y que si vemos que cae mucho, pues ya lo podemos prever y iniciar el tratamiento antes de que aparezcan síntomas.
Claro, el síntoma principal sería ese hormigueo. Sí, hormigueos y calambres en manos, pies, rampas que llamamos, y alrededor de la boca. Bien, y eso a los pocos días o pocas horas incluso. En función de la intensidad, a partir de las pocas horas. Bien, evidentemente estos síntomas son evidentes. A nivel clínico, ¿hay algún tipo de prueba? ¿Existe algún tipo de analítica que pueda pueda verificarse? Lo que hacemos es un análisis de sangre para determinar los niveles de calcio. Luego hay otras pruebas, exploraciones, que hay que pues mirando la contracción, estimulando algunos músculos y viendo si al quitar al medir la presión, manteniendo con un manguito de tomar la presión, medimos, lo inflamos mucho por encima de nuestra presión arterial, de tal manera que no llegue sangre. Si la mano se cierra espontáneamente, es un signo de que le está faltando calcio. Son signos indirectos de que algún problema va a haber con el calcio. El tema pues de la posible afectación de las glándulas paratiroides es, permíteme la expresión, un riesgo mayor o menor asociado a la intervención de tiroides. Efectivamente, y no es infrecuente, ¿de acuerdo? Se dice que en condiciones normales, un estándar de calidad, nuestros resultados son buenos cuando de cada 100 tiroides que operamos y los quitamos entero, la probabilidad de que el paciente se quede con necesidad de calcio para toda la vida esté por debajo de 3%. 3%. Exactamente. Eso es un porcentaje aceptable, esa cifra es aceptable. Y de manera transitoria, que tome calcio durante unos 3 o 4 días, pues puede ser entre el 30 al 40%, pero es una cosa temporal. Pero es muy importante el que hablemos hoy aquí de esto, porque mucha gente que está operada de tiroides sabe que pues tuve que tomar calcio o yo desde entonces lo tomo para toda la vida. Tiene una explicación. Estamos tratando con unas glándulas muy pequeñitas. Claro, pero eso no afecta para nada. Quiere decir, el hecho de que una persona, por ejemplo, de por vida, a partir de esa intervención, se le tenga que administrar calcio, no le supone ningún problema aparte de la ingesta del calcio en sí. Bueno, aparentemente. Pregunto, es una pregunta. Es una pregunta muy importante porque normalmente cuando contamos esto nosotros tenemos la obligación de explicar a nuestros pacientes qué puede pasar en una cirugía. Y cuando le decimos que puede ser que tenga que tomar calcio incluso para toda la vida, aunque afortunadamente muy poca probabilidad, dicen no pasa nada, unas pastillas más. Claro. Sí, pero sí que pasa. No, por eso le hacía la pregunta, porque la gente puede pensar, las personas que nos escuchan pueden pensar, bien, me tomo mi pastillita cada día y problema resuelto. Pues no es así, porque realmente muchos de estos pacientes las tienen que tomar dosis altas, a veces muchas pastillas, experimentan muchos síntomas a lo largo del día, durante muchas horas, e incluso está descrito que altera nuestra calidad de vida, al margen de múltiples visitas al médico, a veces a urgencias, múltiples analíticas. Claro, es decir, altera la calidad de vida. Pero síntomas debidos al bajo nivel de calcio en relación al que debería tener esa persona. Claro, y luego otra cosa también es muy importante, es que nosotros hay pastillas que su efecto nos dura 24 horas. Sí. Pero el calcio nos dura 8 horas, es decir, que cada 8 horas tenemos que estar tomando 2, 3 pastillas y algún complementos de vitamina, con lo cual, si no tenemos esa pastilla a las 8 horas, tendremos síntomas y son muy molestos. Claro, porque esto con una alimentación adecuada no se corrige. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Por eso digo, a veces nos dicen los pacientes, doctor, no pasa nada, unas pastillas más. Sí que pasa porque altera la vida diaria, incluso la capacidad de desarrollar una actividad laboral normal. Claro, y esto supongo que depende un poco de la evolución de cada paciente. Habrá personas a quienes este déficit de calcio les suponga un problema transitorio y otros que no. Bueno, ¿Esto depende de algo, se sabe? No, depende de las glándulas que queden, algunas se recupere. Claro. Por eso es muy importante que esta cirugía se haga por cirujanos expertos, porque realmente minimizan la probabilidad de que ocurra esto. Aún así, el cirujano experto tiene problemas, pero debería tenerlos en menos de 3 de cada 100. Por tanto, es muy importante la experiencia del cirujano en el momento de actuar sobre el tiroides y sobre las glándulas paratiroides que pueden estar incluso, digamos que adheridas. Pueden estar incluso dentro del tiroides. Incluso en el interior de la glándula. Claro. Es algo muy caprichoso. Por lo tanto, la técnica ahí tiene que ser sofisticadísima. Es muy, sí. Bien, háblenos también, doctor, de la enfermedad de las glándulas, pero por exceso de hiperparatiroidismo. Bueno, pues esto es una enfermedad que no es realmente frecuente, pero los cirujanos que nos dedicamos a esta lo vemos con una cierta, evidentemente, como somos receptores de enfermedades endocrinas, pues esta la vemos más que en la media. Pero esta consiste en todo lo contrario, de alguna manera, o bien con algunos antecedentes de irradiación en el cuello, o bien por mutación, que es lo más frecuente, estas células, y además a veces de manera de transmisión genética, estas glándulas, en general lo más frecuente es que una de las 4 o de las 5 estén enfermas, o a veces todas, estas glándulas se ponen a trabajar en exceso.
Claro. y no se regulan, porque ya nuestro organismo dice, ojo, que tengo más calcio de lo normal, frenan. Sí. En este caso no No. frenan, siguen trabajando Siguen produciendo. y no se regulan a pesar Claro. de tener niveles altos. ¿Qué pasa? Bueno, pero este calcio, ¿de dónde viene? Este calcio viene de nuestros huesos. Ajá. La hormona que producen estas Claro. glándulas va a los huesos, saca el calcio de nuestros huesos y pasan dos cosas. Por una parte, nuestro hueso entra en un sistema, en una enfermedad que llamamos osteoporosis. Sí. Pierde la calidad del hueso y un hueso osteoporótico Una es un enfermedad hueso- muy frecuente, por cierto, a partir de Efectivamente, ciertas edades. Con los años y en las mujeres cuando llegan a la menopausia se acelera. Pero ¿qué pasa? Que un hueso osteoporótico con una fractura, con una caída Sí, de sí, poca sí, sí. apariencia se rompe Claro. el hueso con mucha facilidad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esta enfermedad, habitualmente hacíamos o bien piedras en los riñones al eliminar el calcio por la orina, Claro. cólicos nefríticos recurrentes, Ujú. huesos osteoporóticos con fracturas a veces con traumatismos pequeños. Sí. ¿Y qué ha ocurrido también? ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Que ahora determinamos el calcio en todos los análisis que se hacen habitualmente, medimos el calcio. Claro, claro. Y ha pasado que en los últimos años somos capaces de ver que los pacientes tienen calcio alto sin síntomas. Ujú. Con lo cual también estamos empezando a tener Claro. una población de pacientes con Sí. calcios altos Claro. sin enfermedad Con lo ósea cual, o renal. esto es más preocupante, porque si no se diagnostica, no se conoce. Bueno, afortunadamente hoy la mayoría de los casos que operamos y solucionamos son de pacientes en los que en una analítica hemos visto un calcio alto. Los hemos detectado antes de que el riñón o el hueso estén Claro. afectados. Y a mí se me ocurre una pregunta, doctor, desde la ignorancia. Es decir, y este problema, en el caso de este hiperparatiroidismo, pregunto, ¿no podría resolverse extirpando esas glándulas? Efectivamente, es que además es la ¿Sí? única forma de curarlo definitivamente. Bien. Hoy día tenemos medicamentos. Perdone, buena intuición he tenido, ¿eh? Sí, absoluta. Bien. Estos glándulas, de alguna manera, cuando se quitan, son Sí, capaces claro. de volver a la normalidad, porque las otras, como son normales, Claro. de alguna manera vuelven Claro, a es decir, ser solo se regulables. extirpan aquellas glándulas Las que estén enfermas. que producen una sobredosis, digámoslo así. Efectivamente. de Tenemos calcio. medicamentos que pueden, de alguna manera, engañar a los sensores del Sí, sí, calcio sí, y poder controlar los niveles de Claro. calcio. Pero no curan. Mientras tomamos la pastilla, estamos controlados. Pero lo que cura es la cirugía. Pero una cosa muy importante. De cada 100 pacientes que tienen esta enfermedad Sí. por exceso, en el 90% solo es una de las 4 glándulas la que está enferma. Solo una de las Solo cuatro. una. Esto es lo que ocurre en la mayoría de los pacientes. Ajá. Por eso, ¿cómo lo detectamos? Hacemos pruebas para intentar localizarla. Si la glándula está a la derecha, a la izquierda, Sí. en la parte alta del tiroides o en la Claro, parte baja. entonces deduzco que en la intervención, si se llega a la decisión de intervenir, solo se extirpa la glándula enferma. Hoy día somos capaces de hacer cirugía mínimamente invasiva y ir a quitar la glándula que está enferma dejando las otras. Bien, ¿y en qué momento se decide? Porque usted ahora nos comentaba, doctor, que hay dos posibilidades, la farmacológica, digámoslo así, y la quirúrgica. ¿Cuándo se decide por una o por otra? Pues mira Carlos, como que hoy día somos capaces de hacer cirugía con muy poquito riesgo, incluso en gente con riesgos Sí. por su edad, por sus enfermedades, somos capaces de hacer cirugías con una incisión de 1,5 centímetros Sí. y ir directamente a quitar esa glándula. Realmente es lo mejor ir a la cirugía. Claro, y porque esto resuelve el problema en resuelve el principio problema para al siempre. 100%. Lo que siempre mejora es el hueso. Claro. Al cabo de un año veremos que todos nuestros pacientes, su hueso ha mejorado si están enfermos osteoporóticos. Bien. Y en cambio, dar un medicamento es muy caro, Ujú. tienen efectos secundarios Sí, y no cura, solamente claro. Estabiliza, Controla, controla o efectivamente. estabiliza. Un par de cuestiones más. Evidentemente, hemos hablado en anteriores semanas de la glándula tiroides, hoy hablamos de las paratiroides. Cualquier intervención tiene un riesgo, mayor o menor. Aunque estemos hablando de cirugía mínimamente invasiva, como es el caso, en el tema de la intervención para extirpar alguna de las glándulas paratiroides, ¿qué riesgos existen? como en cualquier cirugía, por el hecho de abrir la piel podemos tener un hematoma, una infección, pero esto es absolutamente infrecuente, ¿de acuerdo? Los riesgos específicos vienen de por dónde están. Acordémonos Claro, sí, que están a la del tiroides, claro. que en la del tiroides está un nervio que mueve nuestras cuerdas vocales, Ujú. que puede cambiar la voz, pero es Sí. una cirugía donde estas complicaciones son todavía más infrecuentes que cuando operamos el tiroides. Con lo cual, están descritos cambios de voz, están descritos la hemorragia, Sí. pero realmente si tenemos que ser muy meticulosos para preservarlas cuando operamos el tiroides o para quitarlas, pues nos obliga a ser meticulosos. Todo lo que es la cirugía al cuello nos obliga a ser
muy meticulosos, Claro. con lo cual tenemos poco riesgo. Y otra cosa muy importante, nuestros pacientes al día siguiente están en casa. Y si se operan por la mañana, por la tarde también. Y eso es importante porque elimina el factor ingreso y permite recuperar prácticamente al día siguiente su vida normal. Claro, es que es una cirugía que como secuela no queda dolor, Ujú. no queda incisión, prácticamente estamos hablando de una incisión de entre 1 y 3 Claro. centímetros como mucho, y que por otra parte, pues claro, los pacientes donde mejor están son en casa, los muy mayores porque están Sí. en su medio, Sí, claro, reconocen evidentemente, todo, sí, y, sí. y luego los demás porque quieren volver a la actividad Está normal. clarísimo. Cirugía mínimamente invasiva con un riesgo que existe, pero mínimo y controlado. Y poca cosa más. Y si se localiza, como usted nos decía, cuál es la glándula o glándulas que no funcionan correctamente y se extirpan, el tema prácticamente, digamos, que queda resuelto de por vida y nos evitamos las pastillas y nos evitamos pues esos posibles efectos secundarios que evidentemente cualquier fármaco puede generar. Efectivamente, además que está demostrado que esta enfermedad, de mantenerse a lo largo de los años, pues bueno, pues disminuye incluso la esperanza de vida. O sea que es una enfermedad. Pues entonces Estamos vale la pena entonces estamos actuar, hablando- porque claro, el riesgo es mínimo. Efectivamente. Y otra cosa muy importante, en el 99,99% de los casos se trata de glándulas que enferman de manera benigna. O sea que la probabilidad de que Claro. exista cáncer aquí es absolutamente infrecuente. Claro, Yo cosa en que a 20 veces años he no visto- ocurre con la glándula tiroides. Efectivamente. Pero yo un poco para que Sí, se sí, hagan sí, un sí, poco sí. la idea a nuestros oyentes. Desde hace 18 años que me dedico a esto y que he operado un buen número de casos, solamente he visto 3 casos de cáncer. O sea que es una La rareza. incidencia es bajísima, bajísima, Digo que bajísima. también importante para su tranquilidad. Bien, correcto. Antes de recordar, por favor, doctor, dónde está ubicado el Instituto de Cirugía Endocrina y cómo pueden ponerse en contacto con ustedes, aquellas personas interesadas pues, en ampliar más información o en resolver cualquier duda al respecto, ya sea referente a la glándula tiroides o al tema de las glándulas paratiroides. Esta disfunción, digámoslo así, de las glándulas paratiroides, estadísticamente afecta más a hombres, a mujeres, afecta por edades, ¿cómo está esto planteado? Afecta fundamentalmente a mujeres y de manera importante a partir de la menopausia. ¿De acuerdo? Es básicamente la enfermedad endocrina, todo lo que está relacionado con tiroides, paratiroides, la proporción de afectación de las mujeres es mucho mayor que la de los varones. Correcto. Finalmente, ahora sí, doctor, ¿dónde pueden encontrarles a ustedes? ¿Dónde está el instituto? ¿Qué vías de contacto tenemos? Bueno, pues nosotros estamos en Clínica Corachán. Nos pueden contactar por teléfono al 93 280 52 22. Repito, 93 280 52 22. Efectivamente, también tenemos un teléfono móvil y, por otra parte, también pueden contactar con nosotros a través de la web institutodecirugíaendocrina.com Muy bien. o cirugiaendocrina.com. Claro, de cualquiera de las dos formas, el navegador les llevará a la web del instituto. Por supuesto, y luego también pueden ver la actividad que tenemos en Facebook. Correcto. Así Están que- ustedes cada vez más y mejor comunicados para que todo el mundo pueda tener acceso a la información. Muchísimas gracias, doctor, y hasta muy pronto. Muy Muchas amable. gracias. El doctor Pablo Moreno Llorente, como les hemos dicho, es el director del Instituto de Cirugía Endocrina aquí en Barcelona. Amb bones mans, amb Carles Aguilar. Escuchamos al doctor Pablo Moreno Llorente, director del Instituto de Cirugía Endocrina en Barcelona. Desde hace 20 años me dedico de forma exclusiva a la cirugía endocrina, tratando enfermedades que afectan al tiroides, glándulas paratiroides y suprarrenales. Las enfermedades del tiroides son las más frecuentes y a menudo requieren cirugía, sobre todo de profesionales expertos que les ofrezcan el tratamiento quirúrgico adecuado, eficaz y seguro para evitar que una cirugía aparentemente sencilla acabe limitando su calidad de vida. Abordamos la cirugía endocrina con criterios de mínima invasión, estancia hospitalaria muy corta y mínima tasa de complicaciones. En el Instituto de Cirugía Endocrina somos expertos en cáncer de tiroides y en reintervenciones. Pueden contactar con el doctor Pablo Moreno Llorente en Clínica Corachán 2, despacho 8, llamando al teléfono 93 280 52 22 o también al teléfono 649 36 71 13 en el Instituto de Cirugía Endocrina en Barcelona,
cuidan de las personas. Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. En bones mans, amb Carles Aguilar. La divulgació en salut i qualitat de vida, amb els millors especialistes i a l'abast de tothom. En bones mans, amb Carles Aguilar, la ràdio de referència per viure de manera més saludable a les emissores d'Onda Cero Catalunya.